¿Qué tal, amigos de Agroinforme? Es un placer estar dialogando en esta mañana de martes con ustedes, una mañana que se presenta con bastante humedad, por cierto, bastante parecida a lo que fue la jornada de ayer, donde se registraron 98% de humedad. Hoy una máxima de 15, una mínima de 8, algo nuboso con periodos de claro, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Se están anunciando lluvias para el fin de semana, hasta ahora son bastante insuficientes. Vamos a estar hablando más adelante con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Carlos María Uriarte, en su visita a Florida. Varios temas sobre la mesa, pero comenzamos de esta manera. ¡Ajá! Y aquí llegó tu polquita, derrochense, compañero. Cántale, cántale, fe. Culebriando en el silbido, un viejo de Parache, en un matorral de barbas, esta polca la encontré. La enredé en el diapasón, con mi guitarra y salí a mostrarla por Velázquez, Lascano y Cebollati. A mostrarla por Velázquez, Lascano y Cebollati. A esta polquita del este, la rochense la llamé, porque nació entre las barbas de un viejo de... Una manera distinta de vivir la vida. Vamos a comenzar el desarrollo de la información agropecuaria hablando de lo que está sucediendo con el tema de la papa. Se acentúa justamente una baja importante, está ingresando papa de nuestro país y los precios todavía se consideran elevados. Segunda semana consecutiva que las cotizaciones descienden, aunque los valores siguen siendo elevados para la época. La calidad que vienen presentando las partidas son significativamente superiores si se compara con el primer trimestre del año, en donde tuvo un efecto considerable la faltante de agua. En boniatos, el escenario de precios se mantiene estable, aunque con mayor demanda y preferencia por los denominados zanahoria. Hablando de diferentes rubros hortifrutícolas, ¿qué está pasando con el tomate? Bueno, hay una oferta importante, donde esta oferta está superando la demanda. Los ingresos del norte aumentan paulatinamente con respecto a los de la zona sur. Se verifica un aumento en partidas de calibres grandes y con baja intensidad en sus coloraciones. Aquellos de tamaño medianos, con categoría de calidad extra por la correcta maduración y que sean variedades larga vida, son los que alcanzan los precios superiores. Hablamos ahora de frutas cítricas. Está entrando en forma considerable al mercado. Hay excelencia en calidad y hay bastante cantidad también. Hay un alto nivel de oferta en el mercado modelo. En general, para todas las frutas del grupo son medianos y chicos, característica que también para este grupo comprometió la seca que ocurrió en la estación estival. Se mantienen los ingresos de mandarinas con mayor participación de otras variedades como clementinas, nova, criollas o comunes, improved y satsumas. En naranjas la oferta aumenta y en consecuencia las cotizaciones sufrieron alguna modificación a la baja. Los pomelos se encuentran con mayor frecuencia que semanas anteriores, tanto rojos como blancos, sin variación aún en sus valores. Paraguay anunció que en julio iniciará el segundo período de vacunación contra la aftosa y también se vacunarán animales jóvenes contra la brucelosis. La fecha dispuesta es entre el 6 de julio al 14 de agosto. En Paraguay hay un total de 141.844 propietarios ganaderos que deben inmunizar contra la aftosa, casi 14 millones de cabezas. La Asociación Cultivadores de Arroz planteó al gobierno la necesidad de instrumentar un crédito para reestructurar deuda y capital de trabajo como herramienta que posibilite recuperar parte del área de cultivo perdida y generar más divisas al Uruguay.
La respuesta se espera en pocos días, ya que se urgió porque los ciclos del arroz necesitan definiciones en julio para tener las mejores posiciones para cuando, en la primavera, se inicien las siembras de cultivo. La gremial ya se reunió con el presidente y autoridades del Banco de la República que pueden incidir para armar una herramienta de consolidación de deuda y se pueda instrumentar rápidamente capital de trabajo para el nuevo cultivo. Los arroceros pretenden un crédito dividido en dos, nuevo capital de trabajo y reestructurar deudas anteriores. La importación de carne vacuna bajó en mayo a 2.275 toneladas, el menor volumen mensual desde febrero y por debajo del mismo mes del año anterior, algo que no sucedía desde noviembre de 2018. Como siempre, el principal origen de la mercadería es Brasil, con 1.518 toneladas, pero va creciendo la participación de Paraguay con 736, en la medida que el producto de ese país se volvió más competitivo con la baja del precio de la hacienda. En lo que va del año, Uruguay importó 13.171 toneladas de carne vacuna fresca, 60% más que en el mismo periodo del año anterior. Vamos a hablar ahora del sector agrícola y concretamente del trigo, porque comenzó la siembra de trigo. Hay una previsión que seguramente va a estar siendo similar a la registrada en el 2019. En los últimos días se ha registrado algún movimiento adicional por trigo, señaló Jorge Beseiro, gerente de insumos y semillas de Copagran. Se empezó a mover con un área que se está previendo similar al año anterior. Aún es muy baja el área sembrada hace una semana o 10 días que se empezó a mover, aunque reservas sí había bastante. Las lluvias son bienvenidas, con condiciones climáticas que han sido muy buenas, apuntó. Carolina Silveira, integrante del equipo técnico de Calmer, sostuvo que las siembras comenzaron con buenas condiciones de humedad en su mayoría, aunque las heladas de los últimos días han secado en superficie el suelo. Las siembras de ciclos largos están muy lindas. En cuanto al área, esperamos se concrete algo similar al año anterior, dijo. Opipa estimó un área de trigo de 225.000 hectáreas, 5,3% por debajo del área registrada el ciclo anterior. La producción llegaría a 735.615 toneladas, también 5,3% por debajo del ciclo anterior. Mientras tanto, los precios del mercado interno se sitúan sobre $195. En la región también está avanzando bien la siembra de trigo. En Argentina lleva 30% de avance sobre los 6.800.000 hectáreas estimadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En Brasil, la siembra también avanza a buen ritmo y en Paraná ya alcanzó el 75% del área, según el Departamento de Agricultura de aquel estado. Finalmente, en Paraguay se espera que el área llegue a 400.000 hectáreas y tener así un saldo exportable de entre 500.000 y 1 millón de toneladas del cereal. El presidente de la Asociación Argentina de Trigo, Miguel Cané, consideró que el margen de crecimiento del cultivo en el país es enorme y que la actual situación mundial por la pandemia de coronavirus puede representar una oportunidad para el cereal argentino. Cané también se pronunció a favor de una reducción de las retenciones hasta su eliminación final y aseguró que el país posee el stock necesario para abastecer a Brasil. El maíz seco acondicionado cotiza en el eje de los 185 o 190 dólares la tonelada puesto en Montevideo y zona metropolitana. Los maíces de segunda a levantar en chacra, dependiendo del negocio, hasta 16 o 17% no paga secado, si corrige a 14%. Este cotizó en el entorno de los 155 dólares la tonelada. La soja avanza en el estado de San Pablo y le gana hectáreas a la caña de azúcar mientras Brasil continúa batiendo récords de exportación. En toda la campaña espera vender al exterior 77 millones de toneladas. En Brasil, en la campaña 2019-2020, la superficie con soja aumentó un 11,4% contra el ciclo anterior y se sembraron 1.100.000 hectáreas. Esto generó que la producción de la oleaginosa creciera un 31% contra el ciclo anterior y alcanzara
3.900.000 toneladas. En instante vamos a estar hablando con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, en su visita a Florida. Hablamos de varios temas, entre ellos el de seguridad rural. El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Abrimos el segundo bloque de la información agropecuaria. Vamos a hablar ahora con el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Está recorriendo diferentes zonas del país. Este fin de semana estuvo en Florida. En la oportunidad hablamos sobre temas de seguridad rural, porque está preocupando el tema de abigeato. Ha aumentado hasta en un 50% en el país, según plantean algunas jefaturas de policía. Además, también ha habido un buen trabajo en frontera y ahí sí ha disminuido. Probablemente el abigeato sea el que más la gente nos plantea, ¿no? Las preocupaciones, abigeato, perros, son las cosas que más preocupan, ¿no? Por lo menos la gente está más sensible. Bueno, con las medidas que se están tocando ahora y se está trabajando, ha habido una disminución, por ejemplo en los pasos de frontera. En la zona de frontera, debido a la acción del ejército, se tranquilizó el tema, pero hacia adentro del país se agravó. Indudablemente se agravó. Hoy hablábamos con la policía, el jefe de policía de Florida, y nos decía que en lo que va del año aumentó un 50% la cantidad de casos en el departamento, y que se van estimados una pérdida de entre 100 y 200 mil dólares, tanto perros como robos, ¿no? Y caracterizaba los robos no de robos grandes, sino de robos que el más grande eran de cuatro novillos, fue uno solo, eran todos casi individuales, ¿no? Y a veces carneaban animales que se llevaban las patas nomás, los cuartos, dejaban el resto. ¿Tú crees que esto ha sido por la pandemia, por este tema de coronavirus? ¿La situación del país? Yo creo, no. Yo creo que esto viene de un deterioro en la sociedad, de los valores de la sociedad, la falta de respeto a la propiedad que se venía dando durante muchísimo tiempo. Y esa pérdida de valores, de respeto a la vida, se manifiesta hasta en el tipo de abigeato. Ya no se puede ni llamar abigeato, por eso de carnear animales, dejarlos vivos y llevarse una parte dejándolos vivos es imperdonable, ¿no? Y eso habla de esa falta de respeto a la vida, ¿no? Tanto humana como animal. Yo creo que ese deterioro es el que hoy hace que estemos expuestos como estamos, ¿no? Y eso ligado a una impunidad cierta que se va dando porque la gente hace el delito y después no recibe una pena acorde, porque hay muchísimos casos que terminan con arresto domiciliario y libertad vigilada que dudamos de la efectividad que tenga como pena correctiva, ¿no? Fue enfático Uriarte en decir que se necesitan fiscales que conozcan de campo. Y yo creo que es una de las áreas que debemos trabajar junto con los fiscales, ¿no? Debemos trabajar con ellos para lograr que realmente sean penas correctivas. Algo en la ley de urgente consideración está considerado, pero pensamos que debemos avanzar hasta en la forma de trabajar. Y justamente también con la gente de Florida hablamos de eso, pensando en tener fiscales, ya no tanto de que todos los fiscales tengan que saber de campo, sino tener por lo menos en las áreas, tener un fiscal que sepa de campo y que pueda tratar los temas que afectan a temas de campo, ¿no? Eso me parece capaz que es una idea que debamos considerar ahora, porque vamos a ser más efectivos. Uriarte también se refirió a esta solicitud que viene realizando Europa de la suspensión del estradiol.
Para los que no están al tanto, la Unión Europea está como exigiendo que las carnes que vayan a Europa no tengan estradiol. Estradiol es una hormona que se utiliza para sincronizar celos. Se utiliza mucho, sobre todo en la inseminación a tiempo fijo. Por eso se circunscribe a esa población de animales. Y bueno, las alternativas que nos quedan para antes de prohibirlo, su uso, es manejar la trazabilidad como posible vía de identificación de los animales que han recibido esta hormona en su vida, y por lo tanto esos animales no deberían ir a Europa. Es una cosa que estamos hablando con la Dirección de Servicios Ganaderos, y bueno, cuando llegue el momento, todavía estamos en plena evaluación, pero es algo que indudablemente se viene. Temas sanitarios también tuvieron sobre la mesa. Uriarte habló de la presencia justamente de la tuberculosis, tema que le fue planteado a Campo Unido en oportunidad de la reunión. Tuvimos reuniones con la Campo Unido, que son las gremiales madres, y estamos tratando un tema que realmente nos preocupa mucho, que es la realidad de la tuberculosis o de los tuberculosos en nuestro país, que debemos encontrar una solución. Y el otro día nos juntamos, y el martes que viene, si Dios quiere, nos vamos a juntar de vuelta. Ahí vamos a estar con las cámaras desde la industria frigorífica y con las FOICA para tratar de acelerar la faena de esos positivos. Hacemos una breve pausa y enseguida otros temas marcan la agenda de la información. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Vamos a abrir el último capítulo de la información agropecuaria. Vamos a hablar de la exportación de carne. En la última semana de mayo, la tonelada de carne exportada promedió $4.149. Los envíos a Estados Unidos y Holanda dieron el impulso, pero el promedio del mes terminó en $3.861, mejor de los $3.758 logrados en similar periodo del año pasado. En lo que va del año, el promedio se ubica en $3.934, un 10% más que los $3.572 registrado en el mismo periodo el año pasado. Mientras tanto, en carne ovina también se percibió una mejora semanal con $3.913 frente a los $3.598 de la semana previa. En todo mayo, promedió $3.770, muy por debajo de los $4.491 logrados en similar periodo del año pasado. Y en el acumulado anual, la tonelada se ubicó en $4.365 y se mantiene 2,8% arriba de los $4.247 registrados en igual periodo 2019. Se prevé que de un momento a otro lleguen las cuadrillas kosher aquí a nuestro país. Ya tienen pautado Frigorífico Colonia y Las Piedras para realizar esta faena. Los israelíes ya están trabajando en la región. Desacuerdos en los precios limitan la llegada de las cuadrillas kosher, las cuales solo operarían en las plantas nombradas y eventualmente en una tercera. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Cancillería y el Ministerio de Salud Pública estuvieron trabajando en un protocolo que permitiera la llegada de los rabinos. Se acordó la llegada desde Israel hasta Buenos Aires y de allí, junto a otros rabinos, la llegada a Uruguay. Estaba previsto que vinieran hisopados y con una cuarentena previa, y que en Uruguay se los volviera a analizar y realizar una cuarentena reducida. El costo del hisopado y el hotel correrían por cuenta del Instituto Nacional de Carnes. En la región ya han llegado a Paraguay y Brasil y son esperados en Argentina.
Vamos a hablar ahora de stock vacuno. Se prevé que aumente en unas 500.000 cabezas. Vamos a ver el siguiente informe. De ser así, cambiaría la tendencia a la baja que se venía registrando desde el año 2017. Desde el Instituto Plan Agropecuario analizan que la categoría de vacas totales se mantendrá constante, o sea que la máquina de producción sigue en valores interesantes con un stock más criador. Los novillos adultos se mantendrían similar al año anterior, que son históricamente bajos. De cualquier manera, se trataría de 900.000 cabezas que se consideran son suficientes para las 600.000 que se faenan todos los años. Los novillos de 1 a 2 años presentarían un aumento importante, volviendo a niveles cercanos a 1.200.000 cabezas. Las vaquillonas se mantendrían en niveles similares. Los terneros llegarían a una cantidad como nunca antes alcanzada de casi 2.900.000 cabezas. En el primer cuatrimestre del año, el monto promedio mensual de créditos del sistema bancario con la industria frigorífica alcanzó el récord de $337,5 millones, un monto casi 20% superior a la media de $281,600,000 de igual periodo del año anterior, según datos del Banco Central. Argentina se posicionó como uno de los primeros exportadores de pasas de uva. En pocos años avanzó hasta el tercer puesto exportando $25,5 millones. Brasil es el principal destino de las pasas argentinas. Actualmente Argentina solo es superado por Turquía y Afganistán. La siguiente es una presentación exclusiva de Escritorio Romualdo Rodríguez, Negocios Rurales. China informó a la OIE un caso de fiebre aftosa en un predio de ganado bovino. El virus afectó a 12 animales que ya fueron sacrificados. Sin modificaciones opera el mercado apícola. La cera se paga hasta un máximo de $4.50 por kilo, mientras por las mejores mieles superclaras, previo análisis de las partidas, se consiguen hasta $1.30 en medio de dificultades. Señores, hacemos una breve pausa. En instantes vamos a estar con más información nacional e internacional aquí en TNU. Nosotros nos comprometemos a volver con ustedes en el informativo central con más información agropecuaria y mañana tempranito, 7:30 de la mañana aquí en Televisión Nacional con más de ya 38 años. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Hasta mañana.